en la evangelización o en la parte de la evangelización, no nada más como una enseñanza de la fe o de la doctrina, sino realmente como un proceso de comunicar la fe y evangelizar. A final de cuentas, evangelizar consiste en llevar a las personas a tener un encuentro con Cristo, así lo defino yo. Y uno evangeliza creando oportunidades para que las personas conozcan a Cristo, porque la fe cristiana, el centro de la fe cristiana es la persona de Cristo, es presentar a las personas a Jesucristo. Lo que nos hace distintos es que creemos en Jesucristo y Jesucristo es quien le da sentido a nuestras vidas. No es nada más que amamos al prójimo, no es nada más que somos buena gente con los demás, sino que reconocemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es a través de Él. El centro de la catequesis es Cristo. Voy a compartir mi pantalla y les iré presentando desde aquí lo que les quiero compartir el día de hoy. Si alguien puede, por favor, confirmarme que sí están viendo mi pantalla. ¿Alguien puede quitarle el mute y decir sí? Sí, está bien. Perfecto, gracias. Entonces hablaremos de qué nos dice este nuevo directorio para la catequesis que ha sido publicado. Miren, el Papa San Juan XXIII, cuando convocó al Concilio Ecuménico del Vaticano II, dijo que necesitaba convocar un concilio porque hacía falta abrir las ventanas de la iglesia, decía él. Tenemos que abrir las ventanas de la iglesia. Muchos pensaron que se trataba de abrir las ventanas de la iglesia para que el mundo pudiera entrar a la iglesia y transformar a la iglesia. Desafortunadamente, ese fue el camino que tomaron muchos. Hay que dejar que el mundo entre a la iglesia. Pero yo verdaderamente creo que lo que él quería decir es que tenemos que abrir las ventanas de la iglesia para que la luz de Cristo ilumine al mundo, para que salga la luz que está dentro de la iglesia, que no se puede quedar dentro de la iglesia. Y eso está totalmente en línea con el papado y la doctrina y las enseñanzas del Papa Francisco. De hecho, el Papa Francisco en el discurso que dio frente a los cardenales y que muchos piensan que fue elegido Papa debido a ese discurso precisamente, dijo algo muy hermoso. Estaba él hablando de la imagen de Jesucristo tocando a la puerta y decía, estoy a la puerta y llamo, que alguien me abra para entrar a comer y cenar con él. Dice él, yo me pregunto, dijo el Papa Francisco, si Jesucristo estaba tocando la puerta no para que lo dejáramos entrar, sino para que lo dejáramos salir y llegar al mundo. Similar a esas ventanas que se abren para que la luz de la iglesia ilumine al mundo, en la catequesis Jesucristo toca la puerta porque quiere salir de la iglesia y entregarse y ser uno y ser reconocido y conocido por el mundo entero. Estamos llamados pues precisamente a esto, a ser personas que le abren la puerta a Cristo, pero desde adentro, para que Él salga, para que Él vaya, para que Él sea quien se hace presente en la vida de los que lo reciben. Y el directorio general para la catequesis está totalmente en línea con esta idea. Tiene 3 partes, cosas generales. La primera parte se llama la catequesis en la misión evangelizadora de la iglesia. Esto es sumamente importante y es en lo que más me voy a detener en esta presentación. Porque algo que hace de especial esta nueva edición del directorio es que pone un énfasis especial y significativo en la evangelización. La catequesis no puede ser separada de la evangelización. Y luego dice que la evangelización es querigmática y ahorita hablaremos de eso. Pero entonces, el énfasis que pone el nuevo directorio en decir catequesis no es nada más doctrina, al menos en mi país le decíamos voy a la doctrina, y la doctrina como algo pasivo, como algo aburrido incluso, que me van a enseñar cosas. El directorio dice que la catequesis debe ser algo que está relacionada con la evangelización. Y evangelizar o evangelización tiene que ver con la buena noticia y proclamar la buena noticia. Y la buena noticia es que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por Él, que quien lo recibe a Él, recibe al Padre. Y todo esto que nosotros ya sabemos.
Después, la segunda parte del directorio habla del proceso de la catequesis. Básicamente, bueno, la catequesis es evangelizadora, segunda parte, pero ¿cómo es que se lleva a cabo esto? ¿Cómo es que se hace esta evangelización o esta catequesis? Pero es el punto de la segunda parte. Estaba viendo que había alguien con alguna pregunta. Deme un segundo. Muy bien. Y la tercera parte, perdón, la catequesis en las iglesias particulares, que se refiere ya a cosas muy precisas. En la iglesia, la iglesia en todo el mundo está organizada de manera parecida a cómo se organiza un país. Un país se divide en territorios que se llaman estados, y al frente de un estado hay un gobernador, y el estado a su vez se divide en territorios más pequeños que se llaman alcaldías, municipios, condados, como le llamen, que son territorios más pequeños, y al frente hay un presidente municipal, un alcalde, un mayor, decimos acá. En la iglesia sucede más o menos igual. La iglesia en todo el mundo está dividida a través de pequeños territorios que se llaman diócesis. Y las diócesis no son más que un pedazo de terreno. Toman su nombre por la ciudad en la cual está la catedral o la sede del obispo, y por eso es la arquidiócesis de Los Ángeles o la de Denver o la de Oklahoma City, porque el obispo y la catedral, la silla desde la que se enseña, está en esa ciudad precisamente. Y hay algunas que son diócesis y otras que son arquidiócesis. Y la única diferencia entre estas dos son las primeras letritas, el arqui, que viene del griego arge, que es origen de. Básicamente, cuando una diócesis era grande, por ejemplo, todo el estado de Oklahoma, donde yo estoy, antes era una sola diócesis. Era la diócesis de Oklahoma City, diócesis. Pero creció la gente que se dividió y se hizo otra diócesis, y una diócesis nació de esta. Entonces, por eso se le agrega a Oklahoma City la palabra arge al principio, porque dio origen a otra diócesis. Es mamá de otra diócesis. Pero en todo el mundo está dividida por diócesis y arquidiócesis. Cada arquidiócesis tiene un arzobispo en lugar de tener un obispo. El obispo solamente está en la diócesis, el arzobispo en una arquidiócesis. Y la arquidiócesis y el arzobispo tienen algo que en la iglesia se le llama una provincia eclesial. Y una provincia eclesial son un número de diócesis alrededor más pequeñas que de alguna manera forman parte del territorio que el arzobispo no supervisa directamente, pero que moral y espiritualmente guía como arzobispo de esa zona. En fin, la iglesia está dividida así. A su vez, la diócesis o arquidiócesis se divide en territorios más pequeños que se llaman parroquias. La parroquia es literalmente una extensión de terreno, es un lugar. Hay algunas parroquias que son distintas porque son parroquias que se hacen no por el terreno, sino por la misión hacia un grupo específico, parroquias nacionales, parroquias personales, hay diversos términos que se usan, pero en su mayoría las parroquias son extensiones de terreno y hay un párroco al frente de esa parroquia. Puede haber 5 sacerdotes, pero solo uno es el párroco y él es el que es responsable de la misión de esa parroquia. La parroquia, cuando en el derecho de la iglesia se dice parroquia, los parroquianos no son nada más los que vienen a misa, no son nada más los que son católicos incluso. Parroquiano o los miembros de la parroquia, de acuerdo al derecho canónico, son todas las almas que viven en el territorio de la parroquia, sean católicos o no, crean en Cristo o no, de la religión que sean, de la fe que sean o sin ninguna fe, todos son parte de la parroquia, porque la parroquia tiene la misión de la evangelización de ese terreno. Bueno, la parte número 3 se refiere a la catequesis en las iglesias particulares, en las iglesias específicas. Después, la primera parte, empezando con esto, la catequesis en la misión evangelizadora de la iglesia. Toma en cuenta 2 documentos fundamentales, Evangelii Nunciandi y Evangelii Gaudium. Evangelii Nunciandi del Papa Pablo VI y Evangelii Gaudium del Papa Francisco. El Papa Francisco, de alguna manera, es un papa que es tan fruto del Concilio Vaticano II y tan fruto de Juan XXIII y de Pablo VI,
que realmente él en su encíclica sobre la evangelización parece tomar dos documentos. Toma uno que se llama Evangelii Nuntiandi y toma uno que se llama Gaudium et Spes. Los nombres de los documentos a veces nos dicen mucho sobre el documento. Y el Papa quiso unir esas dos palabras, Evangelii, Gaudium, porque es un documento que se refiere o que quiere ser un sumario o un resumen o traer juntos al documento Evangelii Nuntiandi sobre el anuncio del Evangelio y a la Gaudium et Spes sobre el hombre en el mundo actual del Concilio Vaticano II. Y en esta encíclica Evangelii Gaudium realmente nos quiere presentar cuál es su visión de lo que es la evangelización y cuál es su visión de aquello en lo que consiste la evangelización y en lo que consiste la evangelización en la iglesia. En Evangelii Nuntiandi, el Papa Pablo VI había dicho que la evangelización es la esencia de la iglesia, que la iglesia existe para evangelizar, que la iglesia no existe para ninguna otra cosa, sino para evangelizar. Y si evangelizar es llevar a las personas a Cristo, como dije antes, para eso es que existimos. Y si nosotros hacemos catequesis, lo hacemos con el mismo propósito de presentar a los que nos escuchan, presentarles a Jesucristo para que lo conozcan, para que lo reconozcan y lo tengan como su Señor y su Salvador. Dice, y quiero tomar un texto de Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Dice después que la catequesis tiene que ser querigmática. Hemos redescubierto que también en la catequesis tiene un rol fundamental el primer anuncio o querigma. ¿Qué es el querigma? El primer anuncio, la parte central de lo que creemos, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. El querigma es trinitario. Cuando a este primer anuncio se le llama primero, eso no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido cualitativo porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis en todas sus etapas y momentos. La palabra catequesis tiene la misma raíz que la palabra catacumbas o como una cueva y se le llamaba así porque cuando tú hablas en una cueva escuchas un eco. Eco, escuchas algo que rebota, un sonido. La catequesis es que la palabra que tú proclamas tenga un eco en quien lo escucha y haga un resonar en el corazón de quien lo escucha. La catequesis es querigmática porque proclama este querigma, pero me parece fundamental lo que el Papa dice. El hecho de que sea primer anuncio no quiere decir que lo usas una vez y después, bueno, ya hicimos el querigma, lo que sigue, ya lo olvidamos. El querigma no es solamente el primero, sino que es el centro de lo que creemos. Y hablaré de esto en un momento más. Después dice el Papa Francisco en el mismo Evangelii Gaudium en el siguiente número. No hay que pensar que en la catequesis el querigma es abandonado en pos de una formación supuestamente más sólida. Nada puede reemplazar al querigma, eso se lo agregué yo. No hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio. No hay nada más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio. Toda formación cristiana es ante todo la profundización del querigma, que se va haciendo carne cada vez más y mejor, que nunca deja de iluminar la tarea catequística y que permite comprender adecuadamente el sentido de cualquier tema que se desarrolle en la catequesis. Es el anuncio que responde al anhelo infinito que hay en todo corazón humano. La palabra querigma es una palabra griega también que se refiere a ese primer anuncio, pero muchos la usamos y quizá no nos hemos puesto a reflexionar o a pensar, ¿qué es el querigma? A ver, si yo le pregunto a alguien, dígame el querigma, a veces nos quedamos dudando y no sabemos qué es. Yo voy a usar una imagen de una catequista que yo tuve, y esto es verdaderamente la hermana que nos daba catequesis cuando yo era niño, usó en una cartulina una imagen como la que voy a hacer aquí para explicarnos el querigma, aquello que es el centro de nuestra fe. Ella nos decía,
Dios, solo puse esa imagen para referirme a Dios, pero es Dios Padre, nos ha creado a todos, decía ella, por amor y para el amor. No solamente hemos sido creados por amor y para el amor. Eso es lo que creemos, es el centro. Sin embargo, nosotros, ustedes y yo, una y otra vez le damos la espalda a Dios y cometemos pecado. Buscamos la muerte en lugar del amor de Dios. Nos alejamos de Él una y otra vez. Sin embargo, Dios, en su infinito amor, no se cansa de amarnos y nos envía a su Hijo Jesucristo, nacido de María, para que con su muerte haga pedazos nuestra muerte y haga pedazos, destruya nuestro pecado. Y con su resurrección, por el poder del Espíritu Santo y en la iglesia, podamos volver a Dios. En pocas palabras, esto es el querigma. Toda la teología da vueltas sobre esto. Se escriben libros y tratados sobre la primera parte, si me regreso todo. Se pueden escribir libros y tratados sobre quién es Dios, y Dios nuestro Padre, y Dios uno, y Dios trino, y Dios todo, que Dios nos ha creado, que Dios es papá, y que Dios nos creó por amor y para el amor, y la creación, y la libertad del hombre, y el pecado, todo está envuelto en este tema de que Dios nos ha creado, y se pueden hacer tratados, se pueden hacer escritos, y puedes dar clases por meses sobre este tema, nada más. Y luego decimos el pecado como una realidad en nuestras vidas, como una realidad en la que estamos inmersos siempre. Y luego el centro del querigma es Jesucristo muriendo por nuestra salvación, nacido de María, y que con su muerte tiene entonces un significado salvífico, redentor, salvador para nosotros, porque con su resurrección, por el poder del Espíritu Santo y en la iglesia, es decir, a través de los sacramentos y la vida de la iglesia, podemos volver a estar en comunión con Dios. Yo digo muchas veces, si aprendemos esto, hemos aprendido el centro de lo que cree el cristiano. Es lo que puedes dar. Si alguien te pregunta un día, ¿tú en qué crees? Yo creo en que Dios me creó por amor y para el amor, que aun cuando yo me equivoco, Él me ha dado a su Hijo Jesucristo, nacido de María, mi madre, su madre, para que con su muerte destruya mi muerte, con su resurrección, por el poder del Espíritu Santo en la iglesia, me haga volver a Él. Eso es en lo que creo. Puedo dar discursos sobre cada parte de estas, y en realidad todo lo que vemos en la catequesis es elaborar o profundizar en algunos de estos temas, pero no es salirnos del querigma, es querigmática. La catequesis es querigmática porque no anuncia ninguna otra cosa, anuncia esto. Catequesis Tradende de Juan Pablo II dice: el objeto esencial y primordial de la catequesis es, empleando una expresión muy familiar a San Pablo y a la teología contemporánea, es el misterio de Cristo. La catequesis es también mistagógica. La catequesis nos quiere revelar el misterio de quién es Jesús. Esa palabra misterio a veces nos suena como difícil porque estamos acostumbrados a hablar de películas de misterio, cosas así. Pero este misterio tiene que ver con la realidad de que a quien conocemos, quien se nos descubre, quien se nos devela, a quien nos presentan en la catequesis es el Dios encarnado Jesucristo, que es un misterio para nosotros, es decir, que no podemos comprenderlo en su totalidad, pero que se nos revela y se nos va dando poco a poco, se nos va presentando poco a poco. Ese es el misterio de Jesucristo. Por eso, además de ser querigmática, es mistagógica. ¿Por qué? Porque el fin definitivo de la catequesis es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. Cuando ustedes están llevando a cabo la catequesis, su fin último no es solamente que las personas conozcan sobre la Biblia o conozcan los sacramentos o conozcan que en el bautismo el color blanco significa esto y la vela significa aquello. Lo que estás buscando es, a final de cuentas, que las personas puedan estar en comunión con Jesucristo. En comunión, en intimidad con Jesucristo, en profunda intimidad con Jesús. Es lo que estás buscando últimamente cuando estás llevando a cabo la catequesis. El centro de la catequesis, pues, es Cristo, porque en Él reside toda la plenitud de Dios, dice San Pablo en la carta a los colosenses. Fíjense cómo en el Vaticano
en donde está la tumba de San Pedro, hay unas pinturas de los que representan los 4 pilares del catecismo, como las 4 partes del catecismo de la iglesia. El catecismo tiene 4 partes. La primera es lo que creemos, la fe. La segunda es lo que vivimos, la moral cristiana. La tercera es cómo lo celebramos, la liturgia, los sacramentos. Y la cuarta es la oración. Bueno, hay una pintura que representa cada una de estas partes. La que se refiere a los sacramentos, la imagen que tiene es la imagen de la mujer hemorroísa que toca el manto de Jesús y es sanada. Recuerden esa imagen, Jesús va caminando, una multitud está alrededor de él, todos lo van apretando para todos lados, pero él se detiene y dice, alguien me tocó. Y los discípulos dicen, pero Señor, todo el mundo te está tocando, todo el mundo te está apretando por todos lados, pero él insiste, no, alguien me tocó, yo sentí que alguien me tocó. Y entonces encuentran a la mujer que lo había tocado. La razón por la cual yo creo usan esta imagen para referirse a los sacramentos es que quizá a misa vienen muchas personas y muchos tocan su manto y muchos están en contacto con él y le reciben incluso, pero unos pocos solamente son los que son realmente transformados por ese contacto, realmente transformados por haberlo tocado y por haberlo dejado entrar a sus vidas. Cuando tú estás haciendo catequesis, lo que estás buscando, de acuerdo al directorio de la catequesis, es llevarlos hacia tener una intimidad con Cristo, no solamente que tengan un contacto con Él, sino que Cristo vive en ellos, que tengan una intimidad con Jesucristo. Es el centro del rol que estás llevando a cabo como catequista y de lo que intentas transmitir como catequista. Después, en la parte número dos, se habla de la pedagogía de la fe. La palabra pedagogía también tiene un origen griego y se refiere al proceso de llevar a los niños de la mano, llevarlos hacia. En teología hay un término que se llama la economía de la salvación, como el proceso a través del cual Dios se va revelando poco a poco, como que va gastando poco a poco y te va dando primero probaditas o te va mostrando y te va llevando paso a paso pedagógicamente, como llevando al niño a la escuela de la mano, te va llevando para llevarte al encuentro con Jesucristo. La catequesis tiene que ser pedagógica y tiene que ayudar a los niños a comprender. Miren, a veces creo que cometemos el error de que en la catequesis encerramos a los niños en un salón, el catequista habla y da una clase o a veces sigue un libro y hace algunas actividades, pero perdemos de vista la pedagogía en el sentido de que tú buscas que tus jóvenes encuentren y comprendan el contenido de la sesión. Si logramos trabajar con nuestros catequistas para que se aseguren que la clase no sea solamente un dar la clase y hablar, sino ayudar a los estudiantes, a los alumnos, a los jóvenes y niños o adultos a tener un encuentro con Jesucristo en cada una de esas clases, porque el encuentro se hace a través de irle conociendo, de irle descubriendo, y a veces lo tienes que llevar paso a paso. Dios se hace presente en nosotros de diversas maneras. Hay quienes le reconocen a través de una clase, hay quienes le reconocen a través de una película, hay quienes le reconocen en un momento de oración, hay quienes le reconocen en un retiro, hay quienes le reconocen sirviendo al prójimo. Dios se hace presente y como catequistas tienes que asegurarte que haces una función pedagógica, que llevas al muchacho mano a mano, que lo llevas uno paso a paso. En la pedagogía, en la sesión que di hace un momento, usaba el ejemplo del camino de Emaús, que está ahorita siendo usado por muchas personas con el tema de la pandemia y sobre todo para hablar del acompañamiento. Recuerden qué hace Jesús en ese episodio de los discípulos que van para Emaús. Los discípulos van tristes, van decepcionados, van cabizbajos, van alejándose de Jerusalén. Jerusalén como el ejemplo de donde está la verdad, donde conocieron a Jesucristo, donde experimentaron a Jesucristo, se alejan de él, se alejan de la fe, se alejan de la iglesia. Dice que Jesús se une a su camino. Jesús camina con ellos. Eso es el acompañar, caminar con ellos, caminar con ellos. ¿Y a dónde va? A dónde van ellos también. Va a la misma dirección
que van ellos, los va acompañando. Sin embargo, el acompañar no es nulo ni es estéril. El acompañar es un acompañar para al final de cuentas traerlos hacia Jesús, devolverlos hacia Él. A veces pensamos que acompañar es simplemente caminar con los demás. Y el acompañar es mucho más profundo que eso. Dios nos ama y nos acepta y nos quiere tal y como somos. Dios nos ama tal y como somos, pero nos ama tanto que no quiere dejarnos tal y como somos, que quiere algo mejor para nosotros. Esa es tu pedagogía, que quieres y amas a tus niños y a los de la catequesis ahí en donde están, con la tristeza que traen, con las dificultades que ellos traen, pero quieres llevarlos a algo más. Después les pregunta, se interesa por ellos. ¿De qué vienen platicando? Y le contestan como molestos, ¿eres el único que no sabe lo que ha pasado? Si había alguien que sabía lo que había pasado, era precisamente Jesús. Pero aún así se interesa por ellos, se interesa por lo que está pasando con ellos. Y ellos le cuentan su historia, le cuentan sus dificultades y le cuentan todo lo que ha pasado. Una historia que Jesús ya se sabe, que Jesús es el protagonista de esa historia, pero Jesús los escucha. El que acompaña los escucha. No solamente sabe de dónde vienen, no solamente se une a su camino, sino que escucha la historia que tienen que contar. Y le escucha para después decirles, pues déjenme contarles ahora la verdadera historia. Y los escucha y les escucha su historia para después contarles su propia historia y ser transformados con su propia historia. Al final, Jesús dice que hace un gesto como que se va a ir. Muy interesante, que no se queda a la fuerza. Jesús quiere ser invitado. Quiere que le llamen y le digan, quédate con nosotros, ya es tarde, es de noche, es difícil, no nos dejes solos, estamos pasándola mal. Jesús quiere ser invitado. Si en el proceso de la catequesis que tú haces, logras que tus alumnos, que los niños, jóvenes, adultos con los que trabajas, al final del año sientan que quieren invitar a Jesús y conocerle más, habrás ganado. El proceso de la catequesis, el proceso de la formación, es un proceso que no termina en toda la vida. O como decía un director espiritual español que yo tuve hace muchos años, yo le preguntaba, padre, ¿cuándo voy a aprender ya todo y no voy a necesitar ya aprender nada más? Y su respuesta con acento español fue, 5 minutos después de muerto, me dijo. Ni siquiera era hasta que te mueras, sino que era 5 minutos después. El camino y el proceso de la catequesis y de la conversión y de la formación no termina nunca. Y se queda Jesús con ellos para después revelarse y permitir que se abran sus ojos y le conozcan en la Eucaristía. Lo mismo estás haciendo, particularmente si los estás formando para los sacramentos, que al final, cuando el sacramento les sea dado, cuando toquen ese manto y puedan ser transformados y la gracia de Jesús llegue en sus vidas, nuestra esperanza es que se les abran los ojos y que se conviertan como esos discípulos en evangelizadores ellos mismos, porque inmediatamente se regresaron a contarle a los demás lo que había pasado. Igual quieres tú que suceda con ellos. Dice que en ese proceso de la catequesis, este debe estar centrado en el catecismo de la Iglesia Católica, con sus 4 partes: lo que creemos, lo que vivimos, lo que celebramos y la oración. Hemos escuchado, y el tema central de este congreso es la iglesia doméstica, familia, iglesia doméstica. Muchos decimos eso, pero ¿qué hace que la iglesia sea doméstica? El obispo nos dio, el obispo que abrió con unas palabras el día de hoy, un ejemplo maravilloso en donde dijo cómo el sacerdote en la parroquia es como el papá en la casa y la asamblea que se reúne es la familia. Yo quiero ofrecer otra opción de cómo ver esta, además de esa, pues, de cómo ver que la iglesia es una iglesia doméstica. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 42 y 43 más o menos, dice que los primeros cristianos hacían 4 cosas. Iban a la formación. Número 2, vivían en comunión. Número 3, asistían a la fracción del pan y a las oraciones, es decir, a los sacramentos y la oración. Número 4, hacían muchos prodigios y señales. Por eso es que cada parroquia en cada lugar del mundo tiene 4 ministerios fundamentales. Uno es la formación, por eso está la catequesis y en lo que ustedes trabajan en la catequesis. Número 2, vida de comunidad, o realmente el formar iglesia, el ser comunidad. Número 3, los sacramentos y la vida
de oración. Y número 4, los prodigios y señales son el servicio a los necesitados, el ayudar a los más pobres y a los necesitados. Bueno, esas mismas 4 cosas tienen que pasar en toda persona, todo católico. Yo mismo tengo que asegurarme que tengo formación, que soy miembro de una comunidad, que soy asiduo a los sacramentos y a la oración y que sirvo al prójimo. ¿Y mi familia qué debe hacer? Lo mismo. Toda familia debe hacer esas 4 cosas. Toda familia debe asegurarse que sus hijos se forman en la fe, en la familia. Toda familia tiene que asegurarse que sus hijos son miembros de la comunidad y que son una comunidad de amor, que no son nada más un grupo de personas que están juntos, sino que son una comunidad, que están comúnmente unidos o juntos en comunión. Número 3, que son asiduos, que se acercan a los sacramentos, que hacen oración en familia. La familia que reza unida permanece unida, es una frase que conocemos todos. Y por último, número 4, tiene que asegurarse que toda familia haga servicio a los necesitados, que ponga en práctica el amor de Cristo en el amor al prójimo. Esas 4 cosas deben darse y deben estar centradas, entonces, por eso, en el catecismo de la Iglesia Católica. Ese proceso de la catequesis debe tener una metodología y no voy a profundizar en esto ahorita, pero espero que todos ustedes lean su directorio para la catequesis. La metodología tiene que ver con los pasos que se siguen para enseñar, con los pasos que sigues para cada clase, que te aseguras que usas el método correcto para enseñar. La mayoría de los libros hoy en día incluyen juegos, incluyen actividades, incluyen palabra de Dios, incluyen enseñanza, incluyen historias, incluyen ejemplos, incluyen a un santo, incluyen videos, incluyen todo. Hoy en día tenemos que hacer uso de todos esos elementos realmente que están a nuestro alcance. Y hoy en día, con la tecnología, de manera particular, tenemos que asegurarnos que hacemos uso de todos los elementos que están a nuestro alcance, que tomamos en cuenta, pues, las edades, los ejemplos, las historias, que mostramos que todas realmente están destinadas a lograr que el alumno entienda lo mejor posible lo que se está enseñando en esa clase. Dice también que la catequesis debe estar inmersa en la vida de las personas. Fíjense cómo Jesús, cuando se acerca a los discípulos de Emaús, sabe de dónde vienen y saben a dónde van, sabe hacia dónde van y se interesa por ellos. Tú tienes que también en la catequesis, y en esto insiste mucho el directorio, tenemos que tener en cuenta si estamos trabajando con niños, asegurarnos que hablamos en el lenguaje de los niños, tenemos que asegurarnos que reconocemos la realidad, las necesidades de las personas ahí en donde están. Incluso tiene un capítulo sobre la evangelización y la catequesis para niños discapacitados o para personas discapacitadas, que tenemos también que saber poner a su alcance lo que es la riqueza y la belleza de la fe para que también ellos puedan ser transformados y enriquecidos por la plenitud de la verdad de la catequesis, que también en ellos haga eco lo que se dice en la evangelización, que el querigma también haga eco en ellos. Su proceso pues tiene que ser pedagógico, centrado en el catecismo, usando métodos correctos y centrado o encarnado en la vida de las personas que lo reciben. La tercera parte se refiere a la catequesis en las iglesias particulares, es decir, que cada diócesis o conferencia episcopal puede realmente llevar la catequesis y adaptarla a las realidades específicas en las que vive, y habla de cómo la comunidad cristiana es a la cual se dirige la catequesis, y tenemos que asegurarnos que la catequesis se da y se hace presente en las parroquias y en la iglesia doméstica y se hace presente en las escuelas, que tiene que estar presente en cada iglesia particular, y la familia como iglesia doméstica es en cierta manera una de estas iglesias particulares, porque la iglesia, la familia es la primera de las iglesias. Esta iglesia después se hace presente en la parroquia, y esta iglesia después se hace presente en la diócesis, y esta iglesia después se hace presente en la iglesia universal. Pero la fuente o el fundamento de esta iglesia tiene que precisamente ser la iglesia doméstica o la familia, en donde se lleva a cabo
la primera evangelización que se lleva a cabo entre las personas que están ahí. Tiene también que tiene que estar presente y tiene que tomar en cuenta los retos culturales contemporáneos, y aquí habla en gran medida sobre las cuestiones digitales. Hoy en día la evangelización se da por diversos medios y la evangelización tiene que saber usar los métodos y las maneras como las personas se comunican el día de hoy. Miren, los primeros cristianos supieron explotar los medios de comunicación de su tiempo. Los romanos, cuando conquistaban a un pueblo, como no tenían periódicos, como no tenían televisión, como no tenían internet, su medio de comunicación era a través de construir caminos. Y construyeron caminos empedrados entre un pueblo y otro, y crearon una ruta de correo para poder llevar a cabo la comunicación desde el imperio hasta los diversos pueblos. Ese era el medio de comunicación que tenían a su alcance. Los cristianos, sobre todo San Pablo, usaron y explotaron de gran medida y de manera muy exitosa los medios de comunicación que tenían a su alcance. Por eso es que leemos cartas, porque San Pablo dijo, ¿qué es lo que tengo? Una ruta de correo, pues lo que voy a hacer es mandar cartas para la evangelización, y siguió las rutas de correo. De hecho, sus cartas y sus viajes siguieron la ruta del correo romano porque usó lo que había de disponible en sus manos para la evangelización. Hoy en día, los caminos de Roma de hoy en día son las redes y los medios digitales, y tenemos que asegurarnos que los usamos para el bien de la evangelización y para el bien del trabajo de la iglesia, y tenemos que tomar en cuenta todo ello cuando estamos haciendo la evangelización. Este elemento cultural contemporáneo también tiene que ver con la cultura del mundo actual. En los últimos 100 años se han dado más cambios en el mundo que en todos los miles de años anteriores a esto. En los últimos años hemos visto cómo se han dado cambios tecnológicos, se han inventado aviones, se han inventado automóviles, se han inventado las televisiones, los teléfonos, el internet. Esto que estamos haciendo el día de hoy era impensable hace apenas pocos años. Pero el cambio más profundo y fundamental que se ha dado en el mundo de hoy es la manera como nos relacionamos con Dios. Por primera vez en la historia de la humanidad, estamos en una sociedad que pretende vivir sin Dios o como si Dios no existiera. Todas las sociedades, a lo largo de toda la historia, todas las civilizaciones siempre se han organizado alrededor de la idea de un Dios. Si usted se va a los egipcios o a los aztecas o a los chinos o a quien usted quiera, todos los pueblos siempre se organizaron alrededor de un sistema de creencias sobre un Dios y el rol que Dios tiene en nuestras vidas. Por primera vez en la historia de la humanidad estamos construyendo una civilización, una sociedad que pretende vivir sin Dios o como si Dios no existiera, y ese es un cambio cultural contemporáneo, y de eso nos habla el catecismo, el directorio, perdón, en esta tercera parte, que tenemos que entender estos contextos que tienen que ver con la evangelización. La siguiente parte aquí dice que la evangelización, perdón, la catequesis tiene que estar al servicio de la inculturación de la fe, que tiene que hablar el lenguaje de la cultura, que tiene que hablar el lenguaje no nada más es el lenguaje español o inglés que estoy usando, pero es el lenguaje de los símbolos, de las imágenes, de aquello que resuena en el corazón de las personas. La cultura es todo lo que el ser humano expresa, es la manera como un ser humano es humano, básicamente. Es sus comidas, sus celebraciones, sus instituciones, sus valores, sus ejemplos, su lenguaje, sus historias. Todo esto tiene que ser parte de la evangelización. Los primeros evangelizadores de Latinoamérica, por ejemplo, usaron este concepto de maravilla y fueron capaces de inculturar la fe en la vida de las iglesias que estaban evangelizando, logrando impregnar del evangelio aquellas verdades y aquellas realidades que ya se vivían en esos lugares. Es muy importante que la evangelización, pues, sobre todo nosotros como hispanos, que tomemos en cuenta la cultura hispana.
A final de cuentas, no podemos perder de vista que la evangelización es para llevar a los jóvenes a Cristo y ese es el fin último, pero tengo que hacer uso de los lenguajes, de las imágenes, de los ejemplos, de las historias, de las circunstancias culturales en las que viven para que la fe pueda resonar y que ese eco se haga presente de manera más viva en la vida de las personas, que no sea algo desconectado de su vida o que no tenga ninguna relación con lo que ellos viven. Por último, habla de organismos al servicio de la catequesis. Bueno, este congreso que estamos llevando a cabo el día de hoy es un congreso de una región o de una diócesis o arquidiócesis. Los organismos son precisamente las parroquias, las diócesis, las conferencias, la Santa Sede, incluso todos son organismos que están en función y al servicio de la catequesis. Estamos llamados entonces a tomar en cuenta estos elementos cuando se trata de catequizar. Creo que se me está acabando el tiempo, así que quiero cerrar simplemente resumiendo. Primero, la catequesis es evangelizadora, no es nada más doctrina y enseñanza. Tiene la función de evangelizar, de llevar a las personas a Cristo, de llevar a las personas a tener un encuentro con Cristo. La catequesis tiene que tener un proceso pedagógico, metodológico, que tiene su fuente en el catecismo y que realmente entiende la realidad de las personas, y la catequesis se lleva a cabo en iglesias particulares, desde la familia hasta las diócesis y la Santa Sede. Cada iglesia particular hace su trabajo de la catequesis de manera inculturada, tomando en cuenta el escenario contemporáneo y la cultura del pueblo y del lugar en el que se realiza, y eso es lo que nos narra entonces el directorio para la catequesis. Les recomiendo a todos, ya está disponible en español. Realmente a mí me llegó hace 2 días en español. En inglés salió primero, pero ya está el texto en español. Bien importante, ojalá que sus parroquias, al menos aquellos que están al frente de la catequesis, les haga llegar una copia de esto, porque es fundamental que usemos y que sepamos lo que nos está diciendo el directorio general para la catequesis. Le quiero dar muchas gracias. Todo esto fue muy ayudante. Muy bien. Muchas gracias, Luis.